Buenas tardes. Mucho gusto. Pues bienvenidos al taller. En este taller pues vamos a hablar de lo que es la cuestión de algunos fármacos, algunos pues relativamente nuevos y sobre todo pues aquí la importancia pues la relación que existe de estos fármacos en donde podemos tratar tanto el tema de la diabetes como el tema de la obesidad. Me presento para quien no me conozca, soy el doctor Eduardo, soy aquí médico endocrinólogo de Clivi y además tengo una alta especialidad en obesidad. Entonces, pues siéntanse con toda la confianza de preguntarme pues cualquier cosa que necesiten. No sé si ya puede empezar, Bonnie. Sí, por favor. Ok, perfecto. Pues a ver, vámonos un poquito rápido. Tenemos cualquier pregunta que tengan, igual al final de la presentación, o si me pierden mucho el hilo de cualquier cosa que diga, pues igual me lo pueden preguntar durante. Primero, bueno, vamos a definir las dos cuestiones porque hay ciertas cosas que se parecen bastante. Primero, ¿qué es la diabetes? Vamos a recordar que la diabetes es pues una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva y multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que, permítanme un tantito. Aquí está. Esto quiere decir que, bueno, es una enfermedad que tardó un ratito en desarrollarse, no fue de la noche a la mañana y generalmente pues no va condicionada por un solo factor. Va ahí la parte genética, el propio hecho de ser mexicano ya nos confiere cierto riesgo genético, obviamente la parte familiar, y aunado con factores de riesgo importantes como es el tema a lo mejor del sedentarismo, de la mala alimentación, obviamente pues vamos llegando a un estado en donde la insulina, que es una hormona que secreta el páncreas, se va haciendo relativamente deficiente, pero además va a haber menos absorción de todo este azúcar en todo el organismo, por lo cual llega un punto en que ya no es suficiente y es cuando desarrollamos diabetes. Muy seguramente algunos conceptos pues, de los criterios ya los conocen, porque son pacientes muy aplicados, pero bueno, los vamos a determinar mediante pruebas en sangre. ¿Y qué es la obesidad? Bueno, la obesidad se parece un poquito en la definición, de hecho. La obesidad también es una enfermedad, esto hay que tenerlo muy, muy claro, es una enfermedad crónica, quiere decir lo mismo, que no tardó un solo día, sino ha sido de manera progresiva, constante. No solamente es por una situación igualmente que la diabetes, aquí influye también mucho la cuestión neuroconductual. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces muchos de nuestros pacientes que viven con obesidad van a estar condicionados por cierto grado de problemas en la salud mental, llámese un poquito de ansiedad, un poquito de compulsión, depresión. Entonces también todo se va conjuntando para que al final el exceso de comida muchas veces que nosotros vamos teniendo genera un incremento en la grasa, en la masa grasa que nosotros tenemos, y con ello la producción de ciertas hormonas que van alterando también el metabolismo. Propiamente, si lo llevamos a criterios, un grado de obesidad se define la relación entre la talla y el peso, llamado índice de masa corporal, arriba de 30, aunque entre 25 y 29.9 también es definido como sobrepeso. Aquí lo importante que también tenemos que señalar es que todo esto es un poquito indirecto o no tan preciso, porque muchas veces podemos tener índices de masa corporal un poquito más alto, pero por ejemplo en gente que hace mucho ejercicio o en las mujeres embarazadas, entonces no nos da como tal una relación tan directa, donde también tendremos que pedir a lo mejor la cantidad exacta o el porcentaje de masa grasa, masa corporal, agua corporal total. Sin embargo, bueno, generalmente pues es un buen indicativo de relación. Esto, pues la verdad es que no es nuevo. La historia de la obesidad y diabetes realmente tiene desde mitades del siglo XIX, en donde empezaron a asociar la parte de la obesidad y el sedentarismo como factor de riesgo para diabetes. Entonces, pues tiene bastantito tiempo que llevamos estudiándolo. Sin embargo, pues es complicado por ciertas cuestiones que vamos a ver más adelante. Propiamente, si tuviéramos que tener una relación o definir la relación entre la obesidad y diabetes, bueno, es importante primero señalar que esta grasita que tenemos, la grasa corporal, se deposita generalmente en unas celulitas que se llaman adipocitos. Estos adipocitos son células que van agarrando todo lo que vamos consumiendo y aparte pues obviamente le va a dar entrada o flujo al metabolismo. En un paciente delgado, joven, va a tener cierta capacidad mayor que a lo mejor en gente un poquito más adulta, y aunque a veces no tiene que ver tanto inclusive con la edad, llega un punto en que es tanto el almacenamiento que vamos teniendo que vean, estas celulitas, los adipocitos, se van deformando un poco, le va faltando un poquito de oxígeno, se van fibrosando y aparte van generando algunas celulitas inflamatorias. Aquí en este estado, cuando ya no es tan bonito aquí el adipocito como acá, es cuando empezamos a desarrollar las enfermedades. Estas enfermedades generalmente bueno, van en relación con diabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, problemas de apnea del sueño, hígado graso, que también es muy importante. Y al final de cuentas, todo esto, toda esta grasita que se va acumulando, se divide en dos partes.
Una que es casi el 70-80% de toda la grasita, que es la grasa subcutánea. Esta grasa subcutánea, por ejemplo, la que tenemos en los bracitos, en las caderas, en las piernas, que no es tan agresiva. Sin embargo, con lo que tenemos restante, con ese 20%, se va depositando en algo que se llama grasa visceral. Esa grasa visceral es sumamente importante por la situación en que esta es la que se va a depositar alrededor de los órganos, alrededor del corazón, y con todo lo que produce nos puede dar infartos, alrededor del páncreas. Alrededor del páncreas también es muy importante porque no va a dejar que se secrete la insulina, por ejemplo. Alrededor del hígado también es sumamente importante porque esta grasita, acuérdense que tiene ácidos grasos y también tiene mucho carbohidrato. Esa misma producción o ese mismo depósito que está aquí en su hígado, lo que va a generar es mayor producción de azúcar por dos procesos metabólicos que son importantes, uno llamado gluconeogénesis y otro glucogenólisis, en donde lo que significa simplemente pues es la producción de mayor cantidad de azúcar por este mismo depósito de grasa visceral. Entonces realmente la mayor cantidad de relación va en esta parte, y es por eso que tenemos que tratar tanto uno como otro. Obviamente también cuando hay depósito pues nos viene el hígado graso y mayor producción de algunas otras hormonas que vamos a tocar más adelante. Algo también importante a señalar es que el hecho de que haya mayor producción de azúcar también va a generar en un inicio mayor producción de insulina. Esa insulina no solamente nos va a servir a nosotros para agarrar el azúcar y meterla a las células. Nosotros necesitamos esta insulina y este azúcar porque es el combustible natural del cuerpo. Sin embargo, cuando hay tanta azúcar como tanta producción de insulina, llega un punto en el que se satura todo, que ya no cabe más. Es como decir que tenemos de repente a lo mejor periférico a las 2 de la tarde. Entonces hay muy poquitas entradas y muchos carros. Entonces tenemos que mejorar este estado de resistencia a la insulina. Otro factor muy importante es que este mismo aumento, esta misma inflamación y este mismo tejido graso que estamos teniendo es el mayor condicionante para riesgo cardiovascular. Es decir, infartos tanto a corazón como cerebro. Y entre muchas de las complicaciones de la diabetes, una de las más importantes es que nos da el aumento y el factor de riesgo para desarrollar factor cardiovascular, riesgo de factor cardiovascular. Entonces, realmente a mí, porque me interesa la reducción en el peso y además cuánto peso debería estar bajando, además de que a lo mejor muchas veces socioculturalmente un bajo peso, bueno, no bajo peso, un normopeso está visto de mejor manera que a lo mejor pacientes que viven con obesidad. Realmente a mí lo que me preocupa es disminuir esta cantidad de grasa y sobre todo esta grasa visceral, porque va a aliviar un poquito a toda la sensibilidad del azúcar, porque no va a dejar que haga tanta producción a nivel hepático, porque me va a dejar sacar de mejor manera la insulina, porque esos factores inflamatorios que generan esta misma grasita se van a ver disminuidos. Y lo único que se pide, dependiendo también de dónde se lea, es por lo menos una reducción del 5% del peso inicial. Es decir, a lo mejor un paciente que está cercano a los 100 kilos, simplemente con que tenga pérdida de 5 kilos es suficiente en 3 a 6 meses para tener un impacto en la salud. A lo mejor no vamos a llegar al peso ideal, pero sí a un peso un poquito más saludable. Y obviamente pues esto va a estar condicionado y va a ir mejorando las comorbilidades e inclusive la mortalidad de estos pacientes. La causa número 1 de mortalidad de estos pacientes precisamente son los infartos. Entonces realmente esa es la preocupación de bajar de peso, y esa es la preocupación de que por lo menos el 5%, aunque de manera general se recomienda el 10% o más del peso para tener un impacto todavía mayor. Sin embargo, pues esto se escucha pues no tan sencillo, ¿no? Realmente el perder peso es bastante difícil. Yo creo que ya muchos de nosotros hemos intentado disminuir nuestro peso, y la realidad es que la historia natural de la enfermedad es que a lo mejor al principio es relativamente sencillo bajar de peso. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, pues es un poquito más complicado. Hay gente que se mantiene por mucho tiempo, pero también hay mucha que vuelve a subir de peso y vuelve a reganar, porque también hay factores adaptativos de este peso. El cuerpo se preocupa, entonces el preocuparse pues va generando cierta secreción de otras hormonas, empezamos a comer más, porque el mismo cuerpo pues no va a aceptar que después de un tiempecito de haber estado en un peso, de repente no nos bajemos más. Entonces, bueno, es complicado, sumamente complicado perder peso. Teniendo ya estos conceptos un poquito a lo mejor más claros, bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento farmacológico dirigido a la obesidad, pero van a ver ahorita en un momento que también va dirigido propiamente también a la cuestión de la diabetes. Cuando nosotros queremos indicar algún tipo de tratamiento farmacológico en el paciente que vive con obesidad, bueno, tiene indicaciones que son muy precisas.
La primera de ellas es pacientes con un sobrepeso, con un índice de masa corporal mayor de 27, sin embargo que tenga alguna enfermedad asociada. Las más importantes, bueno, son las que ya hemos comentado: la diabetes, hipertensión, dislipidemia, el hígado graso, que también aquí faltó a lo mejor ponerle negritas, pero también algunos factores mecánicos, inclusive como el dolor de rodillas, el dolor de las articulaciones, y obviamente pues algo que tampoco tenemos mucho en cuenta, pero es muy importante, que es la apnea obstructiva del sueño, la falta de oxígeno cuando nosotros estamos durmiendo. Algunas otras indicaciones que también son muy importantes, bueno, es ya propiamente cuando tenemos el diagnóstico de obesidad por índice de masa corporal, que está definido sobre 30 en relación a kilogramos metros a peso talla, pero también está indicado en pacientes quien, pese al mayor de sus esfuerzos, no logran tener una adherencia adecuada o no logran bajar de peso lo suficiente. Una contraindicación que siempre es muy importante es que nunca se deben dar en embarazo. Entonces, estas son las indicaciones propias para dar algún tratamiento farmacológico en obesidad y obviamente pues también dirigido al tema de la diabetes. Sin embargo, pues es bastante complicado porque realmente, si se fijan, desde hace 140 años estamos intentando bajar de peso. Desde los años de 1890 empezaron con extractos de hormona tiroidea de ovejas, para acelerar, digamos, que el metabolismo. Eso fue el pensamiento. Sin embargo, pues la hormona tiroidea no se debe tomar pues nada a la ligera, y vieron que tenían arritmias y que esas arritmias ocasionaban muertes. Han intentado también acelerar un poquito más el metabolismo, quemar la grasa, laxantes, diuréticos, que también son muy comunes, sobre todo también en el ámbito de los gimnasios, por ejemplo. Y no fue hasta 1960 que la regulación en Estados Unidos de los medicamentos empezó a dar un poquito más de seguimiento al tema del tratamiento farmacológico en diabetes. Ya para los años 90 fue cuando se empezó a dar un poquito más de uso a ciertas anfetaminas, sobre todo pues aquí la más importante, la fentermina, que tiene ya cerca de 30 años de uso continuo y seguro. Y han sido tantos los intentos realmente que, si se fijan, inclusive hasta hace 2 años intentó dar otro tipo de medicamentos, pero llegó a asociarse con cáncer. Realmente aquí el tema es que muchos de estos medicamentos tienen efectos a nivel cardiovascular, a nivel cerebral. Por ejemplo, también daba riesgo de depresión e ideas suicidas. Llegó gente a tener ideas suicidas e incluso a tener este tema por el medicamento. Entonces se han ido descartando muchísimos medicamentos a lo largo del tiempo, lo cual nos deja con muy pocos medicamentos actualmente que nos pueden regular el tema del peso, pero también de la diabetes. Finalmente, bueno, lo que se determinó fue que cualquier medicamento que estuviéramos utilizando actualmente tenía que tener ciertos puntos o ciertos criterios para que se aprobara, ¿no? Entonces, las regulaciones más importantes a nivel global son las de Estados Unidos, pero también las europeas. Por ejemplo, en Estados Unidos se pide que todo medicamento que vaya a salir para este tema tiene que tener por lo menos un estudio largo, un estudio de 1 año o más, para ver su eficacia. Tiene que tener una reducción del peso de más del 5% y por lo menos en el 35% de la gente que participó. Obviamente, pues aquí va impuesto también los riesgos que puede llegar a tener a nivel cardiovascular, cerebral y todo lo demás. Y ya un poquito a nivel europeo, pues son un poquito más estrictos. Ellos te piden que para que anuncien y tengan un medicamento para la obesidad, tiene que tener por lo menos una reducción de más del 10% del peso inicial. La COFEPRIS, que es la de aquí de México, se basa también en estos estudios de la FDA. Entonces, realmente lo que damos, tanto a nivel global y en México, son solamente medicamentos que tengan estudios seguros de un largo tiempo, eficaces y que no nos den ningún efecto adverso que ponga en riesgo nuestra vida. Ahorita os voy a mencionar algunos medicamentos que son importantes. Primero les quisiera platicar rapidísimamente, porque esto es importante, de la regulación del apetito. Y se lo voy a explicar lo más sencillo que se pueda dar. Entonces, primero, para la regulación del apetito vamos a tener, digamos que un aspecto central. Este es el cerebro. Aquí viene lo que se llama hipotálamo, varias neuronitas. Y acá un poquito más abajo está ilustrado el tema mecánico, es decir, el tema del estómago, del tejido adiposo, algunos otros órganos. Entonces, esta relación va a ser bidireccional y se llama eje hipotálamo-intestino. Quiere decir que del cerebro va hacia los órganos periféricos. Partiendo de esto, va a haber diversos estímulos mecánicos, hormonales y ambientales que nos van a dar la pauta para cuando nosotros tenemos hambre y también para cuando nosotros tenemos ya un estado de saciedad. Entonces, generalmente,
llega un estímulo por fuera mental, puede ser olores, pueden ser sabores, incluso pueden ser recuerdos, en donde va a estimular una hormona que se llama grelina. Esa grelina va a viajar a través de unos nervios, uno principal que se llama nervio vago, y va a llegar a la cuestión del cerebro, aquí en el hipotálamo. Aquí me va a estimular a este centro, a esta bolita, digamos, que tiene algunas hormonas. Propiamente esta hormona se llama péptido UTI y neuropéptido Y, que nos van a dar el estímulo del hambre. Es decir, que para que nosotros empezamos a agarrar comida, va a haber este estímulo y esto es lo que nos va a generar el estado del hambre. Ajá. Cuando nosotros tenemos ya más saciedad, cuando el estómago ya también comió, cuando ya detectó alimento, cuando por ejemplo el intestino delgado ya sensó que tiene esta parte del azúcar por una hormonita muy importante que aquí no viene, que es por ejemplo el péptido relacionado con glucagón, que ahorita vamos a hablar de él, así como otras muy importantes como el hecho de que la insulina se haya secretado, desde que la insulina no solamente es tema del azúcar, propiamente en diabetes, sino tiene muchísimos otros acciones. Cuando ya llegó hasta este punto, igualmente nos manda un estímulo más acá, pero ya no estas que dan hambre, sino a estas denominadas neuronas anorexigénicas. Anorexigénico quiere decir que nos va a dar la saciedad. Ajá, entonces va a estimular ahora estas hormonitas y se nos va a quitar el hambre y por el contrario nos va a dar saciedad. Muchas veces en el tema del sobrepeso, de la obesidad, lo que va a estar sucediendo es que, por ahí pusieron un comentario de que no se escucha. No sé si no se escucha. No, sí se escucha bien. Cristi, ayúdame a verificar tu audio, por favor. Doctor, podemos continuar. Ok, muy bien. Ay, ya me perdí. Bueno, entonces, bueno, cuando da este estado de saciedad, obviamente es cuando dejamos de comer, ya se secretan todo el resto de las hormonas y es cuando determinamos que ya no tenemos más hambre. En estados de sobrepeso y obesidad, lo que sucede aquí es que hay una parte en donde ya, igual que la resistencia a la insulina, igual que ese mismo periférico, pero ahora va en la parte del cerebro, en donde igualmente esta insulina no solamente tiene resistencia a nivel periférico, no solamente tiene resistencia en el hígado, no solamente en el páncreas, sino también en nivel del cerebro. Entonces ya no nos va a dar la regulación de que ya estamos llenos, sino que ya perdimos ese estímulo. Otra parte muy importante son algunos otros receptores como los de dopamina, que es una monoamina que nos da también el estímulo de recompensa, en donde también se va perdiendo esta situación y sucede que a los pacientes pues ya no les da recompensa el hecho de estar comiendo, ya incluso pierden la regulación del apetito, ¿no? Ya les da por igual comer lo que sea, simplemente van comiendo. Entonces, como pueden ver, es una regulación nada sencilla, involucra muchísimos aspectos hormonales, ambientales y de todo tipo, y por eso no es tan sencillo tratarlo. Ahora bien, ya partiendo de este punto, vamos a comenzar con algunos medicamentos que están ya aprobados y que son muy seguros para el tema de la obesidad y de la diabetes. El primero de ellos, y seguramente pues ya lo han llegado a escuchar probablemente en alguna plática, en alguna consulta, es este medicamento que se llama liraglutide o liraglutida. El nombre comercial se llama Saxenda, tiene ya muchísimos estudios y acá lo que nos importa es cómo va a funcionar. Hace un momento platicaba sobre una hormonita que se llama péptido relacional al glucagón, que junto con la insulina, que es digamos una prima hermana, nos va a dar el estado de la saciedad. Entonces, obviamente, si yo les estoy dando esta hormonita, va a ir dirigido tanto a nivel intestinal como a nivel cerebral. A nivel cerebral nos va a dar la saciedad, pero también a nivel periférico, supongamos que este es un intestino con mucha imaginación. Entonces, a nivel de este intestino nos va a dar cierta constricción, o sea, ya no va a caber nada, nos va a retardar mucho el vaciamiento gástrico. La otra cuestión es que también la misma situación hormonal va a permitir mayor oxidación de grasitas, de los pocos medicamentos que nos da este beneficio de la oxidación de la grasita, y por eso es un medicamento pues actualmente muy importante. Es una plumita, se inyecta, se van escalando las dosis porque por la misma situación en la que actúa a nivel del intestino nos da ciertos síntomas gastrointestinales importantes que pueden ir desde náusea, estreñimiento, vómito, diarrea, cualquier tipo de síntoma gastrointestinal, y va a ir muy condicionado al tipo de dieta que nosotros tengamos. Entonces, es una muy buena opción. Sí, está bien. Estoy en la videollamada, Gris. No sé si me pueden ahí cerrar el micrófono, muchas gracias. Y nada más algunas contraindicaciones. Se silenció tu micrófono, Eduardo.
Ahí está, perdón. Listo. Ajá. Nada más algunas contraindicaciones que pudiera tener este medicamento es que, bueno, son contraindicaciones relativas, es cuando existe cáncer medular en tiroides, que es un cáncer extremadamente raro. Cuando tenemos algún tipo de cáncer, digamos, diferencial, normal de tiroides, no hay contraindicación. Cuando tenemos hipotiroidismo, no hay contraindicación. Alguna otra patología que no sea cáncer medular, no hay ninguna contraindicación. También es contraindicación relativa a la pancreatitis, porque pues, directamente actúa también ahí estimulando un poquito la cuestión de la insulina y puede haber cierta inflamación. Y obviamente, pues, entre páncreas y vesícula hay cierta relación, por lo que también está contraindicado relativamente en temas de vesícula. Las hipoglucemias son sumamente raras en este medicamento, sin embargo, bueno, se tiene que poner como una contraindicación. Y también ya cuando el riñón va funcionando un poquito menos de lo normal, ya en estadios, digamos que entre la diálisis y un estadio 4. Y bueno, este medicamento pues es importante porque tiene ciertos beneficios. Realmente si ponemos en balanza la reducción del peso que tiene, todos los medicamentos no van a ir mucho más allá del 10%. Entonces, este medicamento en estudios hasta 56 semanas, que aproximadamente es un año, nos van a dar una pérdida aproximadamente del 6% del peso inicial a la dosis máxima y obviamente combinado siempre con dieta y ejercicio. Sin embargo, el peso no es totalmente es relativo, también porque no sabemos cuánto fue o cuánto cambió en masa muscular, por ejemplo, y también es algo muy importante que hay mucha reducción en circunferencia de la cintura, en la presión arterial, en el tema de la resistencia, el colesterol, triglicéridos, o sea, baja todos estos niveles. Y algo muy importante, por ejemplo, es que hay disminución en la cintura, y este es un marcador indirecto de cuánta grasita tenemos nosotros visceral, que es la mala que la que nos causa las enfermedades. Y un plus ahí adicionado a este medicamento, que también es muy importante señalar, es que llega a haber una reducción inclusive más del 20% de tener algún evento cardiovascular. Entonces es de los pocos medicamentos que tenemos que nos dan eficacia y nos dan seguridad. Por eso es muy importante. Los únicos, bueno, aquí un poquito de problemas con el medicamento es que ya desde los 2-3 meses vamos a nosotros reconocer cuándo no nos va a funcionar y cuándo sí nos va a funcionar. Lamentablemente hay un pequeño porcentaje, no más del 5% de la gente que lo utiliza, en donde hay ciertas variaciones genéticas que no dejan sacar adecuadamente la hormona, y esos son pacientes que a lo largo de todo el tratamiento no van a bajar de manera adecuada. Sin embargo, bueno, es el menor porcentaje, solamente menos del 5%. Otro medicamento que también es muy, muy bueno, que es más nuevo inclusive que este otro, es el medicamento que se llama semaglutida. Esta semaglutida, digamos que es la misma hormona, a lo mejor un poquito más, un poquito modificada, porque la pasada eran inyecciones de manera diaria, estas son inyecciones semanales. Y este medicamento pues también es muy importante porque a la dosis máxima, que es de 2.4 miligramos, esta lamentablemente todavía no la tenemos en México, pero sí a lo mejor la dosis de 1, llega a tener una pérdida hasta el 16% del peso inicial. O sea, ya son pérdidas más importantes. Recuerden, esto condicionado con dieta y con ejercicio. Entonces, pues la verdad es que también es un medicamento muy, muy, muy bueno, que a lo largo de un año más llega a tener casi el 20% de la pérdida del peso. Entonces, los pacientes que lo tienen, por ejemplo, aquí hablando de las reducciones en el porcentaje de peso, el 73%, por lo menos el 5% van a perder. Casi la mitad, el 50%, por lo menos más del 10%, ¿no? Y ya pérdidas más importantes, pues menor cantidad, pero aún así un 30% van a llegar a tener pérdidas hasta del 15%. Y hay otro medicamento igual, es la semaglutida, pero de manera oral, que cuando se ha visto que tiene pruebas con algunos otros medicamentos muy conocidos por nosotros, como el tema de la linagliptina, sitagliptina, la famosa metformina, la insulina, pues también se ha visto que tiene pérdidas de peso, a lo mejor no tan significativas como los inyectables, pero sí por lo menos un 5% del peso frente a otros medicamentos. Otro medicamento que también son muy, usualmente ya van siendo un poquito más comunes, son los inhibidores de los cotransportadores de sodio y de glucosa. Seguramente, bueno, ya algunos de nuestros pacientes tendrán este tipo de medicamentos. Este medicamento lo que hace es inhibir o quitar una vía de producción de azúcar. No solamente el hígado va a ser la que produce el azúcar, aunque sí el 80%, pero en este tema aquí a nivel renal, el azúcar se va reabsorbiendo.
Entonces, cuando se reabsorbe en los pacientes que viven con diabetes, incluso nos dan mayor reabsorción y mayor cantidad de azúcar nuevamente en nuestro cuerpo. Por eso es que es importante tener esta vía de inhibición para intentar reducir la glucosa. Lo que hacen estos medicamentos es actuar aquí en un tubulito que viene en el riñón, le quita este poder de reabsorber, por lo tanto, en lugar de volver a nuestro cuerpo, más bien en lugar de volver a nuestro cuerpo de reabsorber el azúcar, lo saca, ¿no? Saca todo el azúcar, y por eso es importante. Aquí el mecanismo de acción para la reducción de peso es que va a estar perdiendo aproximadamente 75 gramos de azúcar al día. Eso traducido a kilocalorías son 300 kilocalorías al día. Si no tuviéramos nosotros ningún proceso adaptativo, si no empezamos a comer también un poquito de más, incluso podríamos perder hasta 7 kilos en 6 meses por esta pérdida de 300 kilocalorías. Entonces, pues también podría suponer una buena opción, aunque propiamente no tiene la indicación del tratamiento de sobrepeso en obesidad. Sin embargo, se ha visto esto como efecto colateral positivo, ¿no? Además de ello, bueno, es importante que por su mismo mecanismo a nivel renal da un mantenimiento o una mejoría inclusive en la función renal. Entonces no solamente es el peso, sino también este tipo de medicamentos van dirigidos a pacientes que ya están teniendo cierto problema a nivel renal o que van poco a poco perdiendo la cantidad de filtración que van teniendo en los riñones. Además de esto, bueno, en estudios moleculares significa estudio en ratitas, no en personas. Se ha visto que las ratitas también incrementan lo que gastan en cantidad de kilocalorías y energía, por lo tanto se supondría mayor pérdida de peso. También se supone que da un mayor gasto en esos carbohidratos y en esos ácidos grasos, que son el almacenamiento al final de cuentas de la masa grasa, y también se ha visto que da mayor actividad física. Sin embargo, bueno, volvemos a que son estudios en ratitas, entonces realmente no tenemos comprobado al 100% que nosotros también podría suponer esa parte. Y aquí la cuestión a lo mejor negativa es que esta misma reducción o el hecho que estemos tirando azúcar y kilocalorías nos va a dar algo que se llama hiperfagia compensatoria. Es decir, que vamos a empezar a comer de más porque vamos teniendo más hambre por esto que vamos perdiendo. Esto se ha visto sobre todo en el medicamento de dapagliflozina, pero igualmente en estudios moleculares, o sea, en ratitas, nada probado todavía en personas. Y aquí la única contraindicación o la más importante, aunque no tan común relativamente, es un estado que se llama cetoacidosis glucémica, en donde va tirando todo, inclusive vamos creando un estado ácido que puede suponer una emergencia en algún momento, y sobre todo se ha visto en mujeres embarazadas y en diabetes tipo 1. Por lo tanto, son medicamentos no sugeridos en estos pacientes, aunque bueno, se pueden dar con muchísima precaución. Estos, lamentablemente, son los únicos medicamentos que tienen una indicación propia para la obesidad y para la diabetes. Realmente, si me fijan, son muy poquitos medicamentos, es lo único que haya probado con eficacia, con seguridad. Sin embargo, bueno, podemos optar por otro tipo de medicamentos propiamente para el estado de obesidad. Recuerden que si vamos disminuyendo el peso, obviamente pues también vamos dándole al tema de la diabetes. Entonces, medicamentos con este tipo de usos seguros a largo plazo. Este medicamento se llama Pentermina, tal vez muchos ya lo han escuchado, no es lo mismo que el Redotex porque mucha gente también lo llega a confundir. Esta Pentermina es una anfetamina, hay que decirlo, pero es la anfetamina que lleva 40 años utilizándose, y lo que hace esta Pentermina es mejorar el estado de recompensa del paciente. Entonces lo que hace es actuar sobre una enzimita, una monoamina que se llama dopamina, que es el que nos da el estado de recompensa. Y con eso va a estimular esas hormonitas que les había comentado que nos dan hambre. En lugar de darnos hambre, nos dan más saciedad, y es así como funciona. El topiramato, que también es utilizado en muchas ocasiones, es un medicamento que actúa sobre otros canalitos que se llaman GABA. Esos canalitos GABA nos dan igualmente una mejoría igualmente en la inhibición de estas hormonas que nos dan hambre. Entonces nos dan más saciedad, nos quitan el hambre. Son medicamentos relativamente con mucha seguridad. Sin embargo, la aprobación real está con el medicamento combinado. Cuando es fentanilo y topiramato combinados, sin embargo, esto todavía no llega a México, pese a que tiene muchísimos años en el mercado y pese a que se ha visto que es muy efectivo y seguro. Al ser una anfetamina, la realidad es que tiende a tener un poquito más de efectos adversos a lo mejor que los medicamentos previamente comentados. Nos puede dar un poquito de boca seca, nos va a cambiar el alimento, nos puede dar insomnio, palpitaciones. En gente que está descontrolada, la presión está contraindicada totalmente, también un poquito de hormigueo. Entonces, si se fijan, pues tiene más efectos adversos que los otros medicamentos. Y ya propiamente las contraindicaciones
es cuando la presión del ojo está muy elevada, cuando tenemos patología tiroidea, pero con hipertiroidismo, cuando estamos utilizando algún otro medicamento que también va dirigido hacia la parte del cerebro, cuando tenemos algún abuso de sustancias, llámese alcohol u otra, o cuando tenemos una presión muy descontrolada. Si se fijan en esta grafiquita, aquí vamos viendo cómo van perdiendo el peso, el porcentaje del peso en esta parte de aquí y aquí en las semanas, hasta 28 semanas, es decir, casi entre 6 y 7 meses. Cuando se usa el medicamento compuesto, llegamos a perder inclusive hasta casi el 12% del peso. Cuando utilizamos el medicamento de manera, digamos, por aparte, por ejemplo, en el topiramato, pues no tenemos una regulación tan baja en la parte del peso, inclusive en la pentermina. Entonces, bueno, es importante señalar que el tema aquí es que no va a haber tanta reducción de peso. En el tema de la naltrexona bupropión, es otro medicamento que también tiene ahí un uso aprobado también desde el 2014. Lo que hace este medicamento igualmente es actuar a nivel del cerebro, por lo cual también va a haber una regulación adecuada en el estado del apetito, y es, digamos, un poquito ahí parecido al tema de la pentermina con topiramato. Sin embargo, también va a tener ciertos efectos adversos, entre ellos los más importantes, pues va a ser que nos va a dar un poquito de náusea, de diarrea, mucho dolor de cabeza. Tiene prácticamente las mismas contraindicaciones que el otro medicamento, y aquí algo muy importante es que hay cierta relación en ideación suicida, que esto es muy importante señalarlo. Por ejemplo, en gente que vive con depresión está contraindicado porque lo puede exacerbar. Entonces son medicamentos que tienen que tener muchísima regulación. E igualmente a las dosis máximas podemos llegar a ver que hasta en un año la pérdida de peso llega a ser casi del 8%. Entonces, apagar. Entonces, bueno, son medicamentos que tienen que tener mucha precaución. Y por último, bueno, ya, el tema del Orlistat. Este Orlistat es un medicamento que tiene ya también muchísimo tiempo en uso, desde el año 2000, o sea, prácticamente 20 años utilizándose, en donde hay una inhibición en la absorción de la grasa. Actúa a nivel intestinal y lo que hace es que no va a dejar que se absorba de manera adecuada la grasa. Por la misma situación, obviamente, pues nos va a dar mucha diarrea, mucha mala absorción, y es un medicamento que realmente no nos baja tanto de peso. Si lo vemos aquí, hasta casi 4 años, 208 semanas, llega a tener una pérdida de 7 kilos. O sea, es muy poquito para 4 años. Entonces, realmente es un medicamento que ya no tiene tanto uso. Ya tenemos frente otros nuevos medicamentos más importantes. Como pueden ver, pues realmente son muy pocos los medicamentos que existen tanto para sobrepeso como para diabetes. Aquí actualmente, bueno, la idea es que se vayan complementando más medicamentos, que los que ya tenemos se vayan asociando con otros medicamentos, o que vayan saliendo medicamentos dirigidos a las partes que regulan el apetito, llámese a nivel periférico, en todos los órganos, o a nivel del cerebro. Pero realmente, bueno, es un tema bastante complicado que siempre tiene que estar vigilado por algún médico que sea especialista en el tema, porque tiene varios efectos. Y bueno, realmente aquí el tema o la clave va a ser que el medicamento tiene que ir dirigido de acuerdo a las comorbilidades del paciente, ¿no? No todo el mundo al que yo le dé a lo mejor pentermina con topiramato va a bajar igual el otro, ¿no? No todo el mundo a lo mejor va a tener una misma reducción de peso cuando yo le inyecto la vida, ¿no? Va a ser muy dependiente del resto de sus comorbilidades y del resto de sus enfermedades. Realmente, como pueden ver, pues bajar de peso es bastante complicado. Y bueno, con eso acabaríamos el tema del día de hoy.